En esta votación hay 50 votos a favor y 50 en contra. El Senado está dividido. El vicepresidente vota a favor. El proyecto de ley en su forma enmendada queda aprobado. Así, con el voto de desempate de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, se aprobó el martes en el Senado de ese país lo que Donald Trump ha bautizado como su Big Beautiful Bill, traducido una ley grande y hermosa. Se trata de uno de los proyectos más importantes del presidente y también de uno de los más controvertidos. El megaproyecto de ley afectará la recaudación de impuestos, pero también el gasto social y la deuda pública, y podría tener por eso un enorme impacto en las finanzas, pero también en la sociedad del país más poderoso del mundo. La ley prevé más gasto en defensa y en deportaciones, así como fuertes rebajas de impuestos en algunos sectores. Esto se financiará en parte con el recorte de subvenciones y de programas sociales. Antes de poder entrar en vigor, eso sí, el proyecto debe volver a la Cámara Baja del Congreso, a la Cámara de Representantes. Y queremos hablar de todos los detalles y los debates en torno a esta ley grande y hermosa con nuestros dos invitados de hoy. Por un lado, nuestro colega en Washington, José Díaz Briceño, que siguió muy de cerca la votación del martes. Y por otro lado, con Ana Nieto, nuestra analista financiera en Nueva York. Bienvenidos a ambos y voy a empezar directamente con José. José, la decisión se decidió, ya lo decíamos, por la ventaja mínima. En el tenis se podría hablar del tie break, ¿no? 50-50 y en el tiempo extra un voto para decidir el partido. El voto del vicepresidente. Y esto pese a que los republicanos tienen en realidad una mayoría de 53 escaños en el Senado, si no me equivoco. ¿Por qué hubo esas dificultades o por qué fue el resultado tan estrecho? Sí, un resultado tan estrecho no es ninguna sorpresa, pues ha habido otro tipo de leyes aprobados bajo otros presidentes, bajo esta mínima diferencia. Esta es una ley que tiene más de 900 páginas y que incluye tantos diversos temas que hacía difícil justamente lograr una unidad para su aprobación. Y no era sorpresa que se necesitara el último voto del vicepresidente Vance como presidente del Senado, que lo es, para romper justamente el empate que existía. Los republicanos sabían que podían perder algunos votos de sus miembros de la bancada y es por eso que se necesitaba este voto. Y sin embargo, hay que decir, esto es una victoria política para el presidente Donald Trump, quien ni siquiera cumple 6 meses en el poder y está logrando justamente financiar prioridades tan importantes como el gasto en seguridad y fronteriza y control migratorio más grande de la historia, y sin hablar el hacer permanente los recortes a los impuestos que él mismo impulsó para los sectores más ricos de Estados Unidos en su primera presidencia. Así es que, a pesar del margen tan estrecho y que en la Cámara también enfrenta un margen tan pequeño, el presidente Trump logró unificar, utilizando distintas estrategias, a los miembros de su bancada. José, ya mencionabas que es una ley que abarca varios temas, que tiene también más de 900 páginas o alrededor de 900 páginas. Y decíamos también que esta ley es controvertida, ¿no? Una prueba son las más de 24 horas, si no entiendo mal, de debate en el Senado y el hecho incluso de que los demócratas, la oposición, forzaran la lectura íntegra en el pleno de esas 900 páginas durante casi 17 horas. Entremos ahora a esos temas, entonces. ¿Cuáles son en concreto los pilares de esta ley, Ana? ¿Qué propone en concreto? ¿Podemos trazar unas líneas generales? Sí, esta ley tiene 3 pilares fundamentales, aunque realmente contiene todas las ideas que quiere Donald Trump para su presidencia. Está apoyada sobre todo en 3 pilares fundamentales. El primero es las rebajas fiscales, que se apoyan, como dice José, en hacer permanentes los recortes fiscales que se aprobaron ya en el año 2017 y que vencían a finales de este año. Se trata de unos recortes fiscales que en 10 años van a sumar 4,5 billones de dólares y van a reducir la capacidad recaudatoria durante décadas. Con ellas se eleva el déficit fiscal en 3,3 billones de dólares y además se ha aprobado un aumento de la deuda de 5 billones más. La deuda ya es equivalente al 120% del PIB de Estados Unidos y ahora se suma más. Los recortes de impuestos, por otro lado, están bastante escorados a favorecer a los hogares de altos ingresos y a las empresas, quienes pagan poco
tampoco van a reducir los impuestos. Y de hecho, cuando además se contempla el otro pilar, que es una menor red social, muchas familias de bajos ingresos van a tener pérdidas. Hay otras rebajas fiscales en propinas, horas extra y pensiones que son temporales. Van a durar solamente 5 años y probablemente se sumarán al programa electoral de las próximas elecciones, y veremos si se hacen, si se convierten en siguen siendo temporales o se convierten en permanentes, porque nadie ha ganado unas elecciones nunca diciendo que va a aumentar los impuestos. El segundo pilar es el pago parcial de esta rebaja con un recorte de la red social de Estados Unidos, principalmente centrada en los gastos médicos. Gastos médicos que llegan primero recortando el Medicaid, que es el programa que paga la atención de la salud para las personas de más bajos ingresos. Se paga menos a los proveedores, se recortan también las posibilidades de cualificar para este programa. Y también se recortan algunas de las subvenciones para el Obamacare. Es posible que 12 millones de personas se queden sin seguro médico en los próximos 10 años, además de causar bastantes problemas al resto de la red social, porque el Medicaid es un punto fundamental de la ley del sistema de salud de Estados Unidos. El tercer pilar es la seguridad nacional y la política migratoria. Se dota fiscalmente, con una importante cantidad, más de 45.000 millones de dólares a la política migratoria, para que se cumplan los objetivos de Donald Trump de deportar masivamente a personas indocumentadas y de detenerlas en más y más centros de detención. Ana, me quedo brevemente contigo antes de volver con José, porque ya mencionabas un poco el aumento de ese gasto público, 3,3 billones con B, ¿no? Billones de dólares, que es lo que se prevé. El presidente Trump tiene otros cálculos, sin embargo. ¿En qué se basan esos cálculos más optimistas que hace él para suponer o anunciar que se va a recortar el gasto público con esta ley? Sí, la Casa Blanca siempre piensa que cualquier recorte fiscal se va a pagar con un mayor crecimiento de la economía y, por tanto, una mayor recaudación a través de ese mayor crecimiento. Pero esta vez esto raramente ocurre. Ha habido otros recortes fiscales en el pasado y raramente ocurre. No todos los recortes fiscales se pagan a sí mismos. De hecho, son muy pocos los que así se comportan. Y sobre todo, según los expertos, no se espera que el crecimiento de la economía dure mucho. Va a durar los primeros años, pero luego se espera una caída, porque se espera también que hagan efecto los grandes agujeros de las cuentas fiscales de Estados Unidos, tanto el déficit como el aumento de la deuda. Según los cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que hace estos cálculos con respecto a lo que existe ya en la ley, no con otras cosas, sino con lo que ya tiene la ley, es decir, los recortes fiscales temporales y los permanentes, esta ley va a costar al déficit 3,3 billones de dólares. No es el cálculo de la Casa Blanca, pero sí el de la Oficina del Congreso y sí la de la mayor parte de los analistas, además del aumento de la deuda. Hay otros cálculos que además incluyen otros efectos colaterales, por ejemplo, que los recortes fiscales temporales se hagan permanentes y que además el aumento del coste de la deuda implique un mayor incremento de los intereses que hay que pagar por ella. En ese caso, el coste en el déficit puede ser de más de 5 billones de dólares. Pues montos astronómicos, ¿no? Vuelvo con José. Una mención especial merece, ya que hablamos de personas, hablamos de Trump, del vicepresidente Vance, una mención especial merece posiblemente el magnate Elon Musk, ¿no? Que era hasta hace muy poco un aliado muy cercano de Trump y hoy se ha convertido en un rival justamente por este tema, por el proyecto de ley de los impuestos. ¿Qué es lo que le molesta tanto a Musk de estos planes de Donald Trump?
Sí, en general hay que decir que la figura de Elon Musk ha jugado un papel importante no solo en este momento de decisión de la ley fiscal y de gastos del presidente Trump de forma masiva, sino previamente en un proceso también legislativo que le dio la oportunidad a Donald Trump de avanzar con su presupuesto para el año 2026, que fue aprobado por el Senado apenas el día de ayer, porque recordemos, en marzo de este año, el señor Musk estaba como asesor especial del gobierno y era el momento en el que estaba recortando personal de distintas agencias y los propios demócratas tenían la oportunidad de forzar un cierre del gobierno en ese momento y decidieron no hacerlo, pues ellos consideraban que Elon Musk, al ser asesor de Trump, lograría hacer más profundos los recortes a las agencias federales y tenían miedo de que justamente el gobierno se achicara y provocara un caos administrativo. Y sin embargo, ahora vemos a Musk en otro lugar, en una posición de antagonismo frente al gobierno de Donald Trump luego de su salida un tanto caótica hace unas semanas. Ahora Elon Musk no ha tenido empacho en criticar directamente dos cosas. Por un lado, el fracaso de los republicanos en no profundizar el déficit fiscal del que ya hablaba Ana, y por otro lado también lo que él considera es una estrategia que no permite a Estados Unidos ser rival de China en el campo de las energías limpias, en específico de los autos eléctricos, donde eventualmente con el recorte a los distintos programas de apoyo para la promoción de energías limpias y los autos eléctricos que están contenidos en esta ley, pues colocan a Estados Unidos en una posición muy difícil. En estos dos aspectos ha sido en los que se ha enfocado más Musk en sus ataques en las redes sociales. Hay que decir, en estos momentos, sin embargo, la influencia de Musk en el partido y en el gobierno es mucho menor a la que tuvo ya hace unos meses. Y Musk tiene posiblemente, o tiene evidentemente también intereses personales, ya que él dirige la empresa que es el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, ¿no? Entiendo que Trump también ha mencionado eso a menudo, que una amenaza en el enfrentamiento con Musk de amenazar de recortar esos subsidios a los autos eléctricos que perdería, entiendo, Musk con esta ley. Ana, ¿qué tan cierto es esto que mencionaba, o qué tal impacto puede tener esto que mencionaba José, los recortes en tecnologías del futuro, las energías limpias, los autos eléctricos? ¿Cuál puede ser el impacto que pueden tener estas medidas en esos sectores? Bueno, con respecto a las empresas, hay rebajas fiscales que ayudan con la innovación y con inversión, y además se ha aumentado el atractivo fiscal temporalmente para la inversión en plantas de semiconductores, algo que ya hizo Joe Biden, y ahora se amplía este atractivo fiscal para estas empresas de forma temporal. Pero sí que se da un gran paso atrás en la transición energética. Hay ayudas para un tipo de carbón, por ejemplo, cuando se está intentando eliminar el carbón de la producción eléctrica y a nivel global, pero también hay para proyectos, se acaban las ayudas para proyectos de ayuda para energía eólica y solar, para proyectos que no hayan empezado a funcionar antes del 31 de diciembre del año 2027. Toda la agenda que tenía Joe Biden en este sentido para hacer la gran transición energética, energías renovables, termina por ser historia con esta nueva ley. Y también se acaban con una serie de ayudas fiscales a la compra y a la producción de autos eléctricos. Esto significa dar un paso atrás bastante importante en lo que es la energía del futuro, una energía en la que China está dando grandes pasos hacia adelante y está dejando atrás a Estados Unidos, no solamente con respecto a la producción de coches, que estamos prácticamente a niveles del siglo XX, cuando China está ya muy adentrada en el siglo XXI. La competitividad incluso de la compañía de Elon Musk está llamada a cuestión cuando muchas de las empresas chinas están produciendo coches eléctricos muy competitivos, muy buenos, y que están vendiendo mucho más de lo que pueda vender Tesla a partir de este mismo año. José, ya lo decíamos al comienzo, ¿no? El proyecto de ley de Trump no ha tenido el apoyo de todos los republicanos, y ya lo mencionabas, me parece, antes también. ¿Qué tan divididos están los propios republicanos respecto a esta ley, ¿no? Decíamos también antes que la ley
por esos cambios que se le han hecho, algunos cambios que se le han hecho en el Senado, tiene que volver a la Cámara de Representantes, que ya había votado este proyecto de ley en mayo, y tiene que volver a aprobarse ahí. ¿Qué tan divididos están los republicanos ahí? ¿Qué tan probable es que voten en bloque en la Cámara Baja a favor de la ley, con los cambios incluidos? Sí, yo creo que hablamos mucho de las divisiones al interior del Partido Republicano, pero en realidad lo que vimos ayer fue un triunfo del presidente Trump y se convirtió realmente en el dueño del Partido Republicano. El chantaje que el presidente puede aplicar detrás de bambalinas a los distintos legisladores quedó en evidencia con justamente un episodio que ocurrió durante la aprobación de esta ley, cuando el actual senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, se atrevió a criticar los recortes a los programas sanitarios e inmediatamente el presidente Trump lanzó su furia asegurando que el senador Tillis no tenía ningún lugar dentro del Partido Republicano y que era necesario sustituirlo. Inmediatamente después se conoció que Tillis iría a la jubilación. Y esto obviamente no buscando una reelección en ese escaño como senador de Carolina del Norte. Y esto muestra el poder que tiene Trump sobre la base republicana y la amenaza que tiene para cada uno de los escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado. Hay que decir, toda esta victoria del presidente Trump se fragúa desde su histórico triunfo de noviembre del año pasado, donde, como bien decías tú, logra 53 escaños en el Senado y una mayoría, aunque sea tenue, en la Cámara de Representantes. Esto obviamente le permite distintas avenidas legislativas para llegar a financiar sus proyectos más importantes, y es por eso que en marzo de este año justamente se abre la posibilidad con la decisión de los demócratas de permitir que siguiera operando el gobierno y no ponerse en ese momento a un financiamiento del actual año fiscal, lo que le abre la puerta eventualmente a no necesitar más de 51 votos para aprobar sus decisiones legislativas por parte del Partido Republicano. Y eso es lo que se vio. Tradicionalmente los programas de presupuestos necesitan 60 votos, pero a través del proceso que se siguió de reconciliación solo necesitaban 51 votos y es lo que lograron. La división es correcta, están las ramas moderadas y más conservadoras del partido que se oponen por diversas formas a la ley. Por un lado, los graves recortes que afectan a muchos distritos, incluso de republicanos que representan buena clase, a una amplia gama de la clase trabajadora que verían recortados sus accesos a la salud. Pero también por otro lado están los halcones del gasto que también se oponen por el otro extremo a lo que hay en la ley, que creen que el déficit eventualmente pagará un costo grave para la economía, y es por eso que se ven estas contradicciones, pero a final de cuentas es muy probable que veamos a una unidad en la Cámara de Representantes el día de hoy o el día de mañana cuando ocurra la votación, con Trump forzando los brazos detrás de bambalinas para que todos marchen de acuerdo. No se puede descartar que la aprobación pueda dilatarse algunos días o semanas, pero en estos momentos los prospectos es que Trump podría lograr justamente la aprobación de esta ley esta misma semana. Y él quiere firmarla, si no recuerdo mal, el día 4 de julio, ¿no? El día de la independencia de Estados Unidos, que es un día muy simbólico para ese país. Ya nos decía José que Trump tiene un control férreo, o al menos bastante firme, del partido, y que es poco probable que veamos ahí divergencias en los votos de los republicanos en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué pasa con los votantes de Trump? Me pregunto, Ana. ¿Crees que estos recortes, por ejemplo, en la cobertura médica, podría afectar los apoyos a Trump, ya que podría tocar a votantes en estados rurales, que entiendo dependen mucho de esta cobertura médica? ¿Puede esto costarle apoyos al presidente? La ley ya no es demasiado popular. La mayor parte de las encuestas que se conocen apuntan a que la ley no es muy popular, ni siquiera entre los votantes, aunque por supuesto es más popular entre los votantes republicanos que entre los demócratas.
Pero sí, esto podría con el tiempo perjudicar a buena parte de los votantes, específicamente de Donald Trump y del Partido Republicano, porque son los estados en los que hay una mayoría republicana, son los estados en los que Donald Trump triunfó con muchísimo más márgenes, donde se están recogiendo la mayor parte de los recortes de costos, sobre todo en el Medicaid y en los programas de Obamacare. Los estados republicanos son los que en general reciben más transferencia por parte de los estados, por el Estado federal, y los recortes se van a notar. Es importante ver cómo hasta cuando no llegan los recortes, normalmente las personas que no están muy enteradas de cuál es la situación no notan cuáles han sido los cambios, pero estos recortes van a llegar y van a llegar pronto. Pregunta final para ir cerrando. Entiendo que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, habló no de una ley grande y hermosa, sino de una tradición grande y fea. Usó esos términos. Entiendo que los demócratas también consiguieron además que esta ley perdiese ese nombre que le había dado Trump en este trance en el Senado. ¿Sabemos cómo se llama ahora el proyecto de ley? Supongo que no se llamará así, una tradición grande y fea. ¿Sabemos cómo se llama? Sí, el nombre creo que se ha borrado de la ley. Perdón. Empezamos con José y luego con Ana. Perdón. José. Sí. El nombre es HR1, el nombre formal, y obviamente esto fue una medida cosmética de último minuto en una enmienda que el propio Chuck Schumer presentó el día de ayer durante el proceso de aprobación final de la ley. Y sin embargo, la figura de Chuck Schumer en estos momentos está sumamente cuestionada por las figuras más a la extrema izquierda del partido, y también algunos demócratas pues consideraron que el propio Schumer pudo haber diseñado una estrategia legislativa más efectiva de oposición a la agenda de Trump en marzo de este año. Schumer se opuso al cierre del gobierno, considerando que los demócratas pudieron haber sido en marzo justamente atacados por haber forzado el cierre en un momento en el que el presidente Trump apenas tenía 2 meses de mandato. Y sin embargo, muchos se preguntan que si en realidad el senador Schumer estaba opuesto a la agenda drástica de recortes del presidente Trump, ¿por qué no tomó justamente en ese momento la decisión de oponerse duramente a la agenda de Trump, forzando el cierre del gobierno? Hay que decir que en estos momentos no se puede descartar que distintos líderes que están siendo cuestionados por otras generaciones del Partido Demócrata puedan sufrir un descalabro hacia adelante, y eso no se descarta del propio Chuck Schumer, particularmente si no logran explotar lo que se considera son debilidades de esta ley y que pudieran tener algunas ganancias en las elecciones de medio término a favor de los demócratas. Palabra final para Ana. Me decías también de la formalidad, el nombre de la ley, que parece que sí, que lo quitaron ahí. Cuéntame. No, es lo que dice José. Lo que pasa es que en cualquier caso sí que es cierto que se ha repetido hasta la saciedad ese nombre, One Beautiful Bill, y se va a quedar así, se ha quedado así ya en la cabeza de la mayor parte de los que estamos siguiendo este proceso, en la cabeza de los que están recibiendo esta ley, y verdaderamente el bombardeo con este nombre es muy efectivo, de la misma manera que hay leyes que no se llaman como luego se les pasa a conocer, como el programa Obamacare. Al final es una cuestión popular, y el One Beautiful Bill se puede cambiar el nombre, pero se va a quedar con ese. O sea, que la idea de Trump va a quedarse ahí sembrada, ¿no? Sí, es real, ¿no? Que vemos a menudo nombres informales para proyectos que acaban conociéndose sobre todo así. Bueno, un tema interesante, seguro que probablemente veremos el desenlace esta semana, pero una ley que va a tener un largo recorrido por sus efectos, y seguro que lo seguiremos comentando con ustedes dos aquí en Deutsche Welle y también en este programa, en Actualidad en Análisis. Gracias a Ana Nieto en Nueva York y a José Díaz Briceño en Washington por la participación en el programa de hoy. Muchas gracias.